preguntarle, entre otras cosas, sobre este referéndum costo cero. Bueno, referéndum costo cero es una forma de decirlo. Lo que ha querido decir la señora Bartra es que no es necesario llegar a referéndum. Esta posición de la señora Bartra, hay algunos otros parlamentarios que dicen que podría darse. Aquí hemos escuchado a Patricia Donaire y ella también dice podría darse. Pero lo que yo le digo es, sí puede darse, pero es sacarle la vuelta a la Constitución. Porque la Constitución, ya se las leí en el artículo 206, es clarita. ¿Qué hay que hacer? Modificar las fechas como convenga, que es lo que decía la señora Patricia Donaire, ¿no? Adelantan, bueno, la verdad para mí es sacarle la vuelta a la Constitución. No sé qué dice el doctor José Tevez Alfaro. Bienvenido, gracias por estar acá. Gracias, José. Bueno, ante todo, creo que por un simple sentido común la Constitución, como bien señalas, es clara, clarísima, y habla de 2 legislaturas ordinarias. Habría que hacerle recordar quizás a la congresista Rosa Bartra, que está en la Comisión de Constitución, que lea con Rajés, que habla justamente sobre la inamovilidad de la Constitución, que es una norma pétrea, o sea, que se tiene que mantener tal cual está ahí escrito, no hay interpretaciones auténticas forzadas. Entonces, hablar de una legislatura ordinaria que no lo es, no tiene ningún sentido. Hay un cronograma, hay un plazo y eso se tiene que seguir. La situación del año 2000 a la que se refería la congresista Patricia Donaire fue una situación, además, una coyuntura muy particular, ¿no es cierto? Claro. En que teníamos a un presidente renunciante, que era Fujimori, que renunciaba por fax, un tema de desesperación por los Vladivideos, se nos caía la institucionalidad. Fue un tema muy particular al que ni siquiera nos estamos asemejando, gracias a Dios. Pero ahí hay un detalle, incluso en esa coyuntura se legisló una reforma constitucional con una disposición final que permitió elecciones generales. Es un tema que lo hemos hablado acá en más de una ocasión. Ese tema que se daba de la elección presidencial o en caso de disolución del Congreso, la elección parlamentaria y la convocatoria de muchos diferentes sectores a que haya una elección general, una renovación completa. Bueno, era inviable. ¿Por qué? Porque a diferencia del 2001, donde hubo una disposición final transitoria, permitió pues la salida de, en este caso, de constitucional para poder hacer una elección general en el 2001. Claro, la historia era otra. Claro. La historia era otra. Claro. Yo le decía a la congresista Patricia Donaire que esto es un poco tratar de sacarle la vuelta a la ley, pues, a la Constitución. Es que lo es. Y en verdad, mi posición como abogado en este caso es clara de que la Constitución está para algo, para respetarla. Me parece inadmisible de que estén con posiciones o interpretaciones bastante auténticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, algo sarcástico también. Y la congresista Rosa Bartra es, por eso yo subrayaba la palabra Constitución, porque ella es presidenta de la Comisión de Constitución. La Comisión de Constitución y Reglamento, de acuerdo a lo que se señala en todo el reglamento de Congreso y la documentación interna, es una comisión que es una suerte de tribunal constitucional, por decirlo de alguna forma, dentro del propio Parlamento. Es quien interpreta la Constitución y su propio reglamento. Es una voz autorizada, de peso, y hay que tener mucho cuidado. Quien preside esa comisión tiene que tener mucho cuidado de lo que va a decir porque es un referente natural, claro, orgánico. Y una de las cosas que debería tener es el respeto irrestricto a la Constitución. Totalmente. ¿No es cierto? Partamos por eso. Eso es lo que debería Por eso ocurrir. mencioné hace un rato a un tratadista clásico como Conrajés. Uno no puede ir más allá en las interpretaciones que hace de la Carta Magna, de lo que está ahí claramente establecido. Ahora, yo interpreté algo, tal vez lo malinterpreté, porque yo la verdad he escuchado hoy día atentamente la entrevista que le hizo Nicolás a la señora Bartra, pero había algo que a mí me preocupa y yo quiero preguntárselo a usted, doctor Tello, que es el experto. ¿Se puede votar en paquete esta reforma? O sea, de poder hablo, no que se deba. Una cosa es lo que se debe, yo creo que no tendría sentido votarla en paquete, no tendría ningún sentido, pero la pregunta es, ¿el Congreso puede decidir votar en paquete esta reforma? A ver, vamos por partes. Hay diferentes temas que constituyen el proceso de reforma electoral, reforma en general, reforma política que se está dando. Vayamos a que no hablamos de un referendo, sino de un referéndum plural, singular y plural. El referéndum es porque tenemos varios temas, varios referendos, varios temas a votar y a decidir con una consulta ciudadana, que es un mecanismo de democracia semidirecta. Y me explico mejor. Porque no es solamente la votación de la población a mano alzada, no, interviene un organismo electoral o intervienen los 3 organismos electorales, la aclaración, y son quienes conducen el proceso y hay una elección, es una elección en puridad. Una elección con una ley especial, un tratamiento especial, sí lo es, convocada por la autoridad electoral, sí lo es. Entonces, acá nosotros estamos pues ante una autoridad electoral que va a llevar adelante este proceso y que va, digamos, las reformas que se están planteando, traducirlas en preguntas que la gente pueda responder con un sí o con un no. Ya, pero entonces, ¿no podría ir en paquete?
Me refiero a que se puede votar en un referéndum, o sea, las reformas, pero individualizadas, obviamente, no en un solo bloque, con un sí, con un no. Ya, pero la si pregunta, se refiere uno a eso... No, yo me refiero a eso, pero la pregunta directa es, no se puede. En paquete no, No se individualmente, puede. Claro. Ya, perfecto. El sí o una no, cosa es la que se deba y otra cosa es la que se pueda, ¿no? Claro, el sí o no respecto, por ejemplo, a la bicameralidad, es una pregunta que está ahí, se vota con sí o con no, pero no puede haber un paquete, por lo que te entiendo, sí, y se diga sí o no a todo el proceso. Exacto, no tendría sentido. No es así. Y ahí, por ejemplo, yo puedo estar de acuerdo con la no reelección, pero claro, puedo estar en desacuerdo con la bicameralidad, por poner cualquier punto, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, válido. Yo no puedo votar un paquete con las dos preguntas. Me condicionas a aceptar o a negar algo que yo puedo tener una posición distinta, totalmente de acuerdo. Y la normatividad no lo permite, además. Es que es el fondo que yo voy. La autoridad electoral es quien tiene que poner las preguntas entendibles para la población, porque la población informada, evidentemente, tiene que salir y tiene que votar este tipo de reformas, una por una. Una por una. Eso no es un sí o no en bloque, para nada. Es una por una. Por eso hablamos de un referéndum, no de un referendo. Claro. Son 4 reformas, son 4 preguntas y tienen que estar ahí claras para que la población diga sí o no. Y ese es un tema que lo maneja la autoridad electoral, particularmente el Jurado Nacional de Elecciones. Hay otro punto ahí, aprovechando el término técnico que usted muy bien nos lo está explicando. Hay otro tema del que se habló mucho, para quienes creo querían traerse abajo este tema del referéndum y decían, no, entonces hay que ponerle pues 5 preguntas, 3 preguntas más, 8 preguntas más, yo quiero que se resuelva esto, es momento para que la población resuelva esto. No se puede, ¿no? Eso es un tema discrecional de la autoridad electoral, obviamente por una cuestión técnica. A ver, la población peruana tiene una simetría de educación impresionante, lo hemos conversado también acá. El nivel de educación lamentablemente es bajo. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que sacar preguntas, o mejor dicho, la autoridad electoral, hay que hacer la aclaración, tiene que sacar preguntas que permitan que cualquier ciudadano pueda entender lo que está votando. ¿Quién le dice los temas? El Congreso. El Congreso y la autoridad electoral es quien traduce eso en las preguntas que se van a formular a la ciudadanía. Claro, eso la verdad es que a mí me parecía... Y además hay un detalle, que es lo único que a mí me preocupa en realidad de hacer el referéndum rápidamente, es la capacidad de poder informarle a la población de manera eficiente sobre lo que va a votarse ese día. Es lo único que me preocupa, honestamente, porque me parece de que sí, está bien, hay una voluntad. 4 de octubre se ha señalado una fecha, la posibilidad de llevar el referéndum para diciembre, pero en realidad tiene que haber una campaña de difusión masiva. Debería incluso replantearse este tema de la ley Mordaza, porque se va a requerir de todo tipo de forma de comunicación para con la población. Porque además hay algo que tampoco no lo escuché alguna vez cuando empezó todo este tema. Yo lo comenté con algunos constitucionalistas, pero nadie más lo ha vuelto a decir, hasta donde yo escuché por lo menos, que es algo importante, doctor. Cuando uno dice, ya, yo voy a votar por la no reelección de parlamentarios. Un ratito, esa no reelección de parlamentarios no son 3 líneas. Eso reforma varios artículos de la Constitución. Eso tiene que ver con, no reelección, ¿a qué te refieres? ¿No reelección inmediata? ¿O es que tiene que pasar un periodo? ¿O tienen que pasar 2 periodos? ¿No te vas a poder reelegir nunca? ¿Qué entendemos por reelección? ¿Reelección inmediata? ¿Reelección...? Nosotros que estamos en el ambiente, digamos, de manejar información, sobre todo de este tipo de temas, a veces tantos giros que dan los parlamentarios nos suenan ya. Por Dios, ¿cuál es la versión final? Tenemos un dictamen, bueno, tuvimos un predictamen, un dictamen, en la propia sesión del Pleno se modifica la norma, que incorporan, porque una coma te cambia el sentido completamente de una norma. Si colocas un igualito a la bicameralidad. Totalmente. ¿No es cierto? Porque dice, a ver, vamos a votar si se aprueba que haya un legislativo bicameral o unicameral como es ahorita. Bicameral es diputados, senadores, ya, ok. ¿Quiénes van a ser senadores? ¿Qué requisitos hay para ser senadores? ¿Qué edad necesitas para ser diputado? ¿Cuáles son los requisitos? Esto de no tener denuncias constitucionales, perdón, de denuncias de corrupción, ¿rige para los senadores? ¿Rige para los diputados? Hay muchas cosas que explicar ahí. Totalmente. Nadie lo dice. Totalmente. Por eso, está bien. Repito lo que te decía hace un instante. Nosotros que estamos, digamos, informados, meridianamente informados, a veces nos cuesta entender estas cosas, tantos cambios que pueden haber, digamos, la población, para que esto retumbe hasta el último lugar del país, para que la gente en el Putumayo, al momento de votar, porque es una votación nacional, ellos puedan tomar una decisión con convicción. Dios mío, esto tiene que tener una labor de concientización de lo que se va a hacer, porque si no vamos a sacar un referéndum
va a haber un triunfo político impresionante del Ejecutivo. De alguna otra manera ya un orden también en esta relación que tiene con el Legislativo, porque ya tiene que haber un orden y mirar estos últimos años de gobierno ya con seriedad y una agenda país por encima de las agendas que pudiese tener cada poder el Estado. Pero ahí viene un detalle importante. La población que está votando es consciente de lo que está votando, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque, te repito, tendría que ser una capacitación, un entendimiento, así, o mejor dicho, darle a entender a la población la magnitud de lo que va a hacer y que va a demandar un esfuerzo de tiempo, yo creo, complicado. Hasta diciembre es muy complicado. Quiero hacer una pregunta con una respuesta breve, por favor, doctor, que tiene que ver ya con otro tema. ¿Qué le parece este debate 2? Este debate al que están yendo Reyardo con Belmont, al que se quiere sumar Urresti, pero creo que no le van a dar pelota, pero ahí están, quieren agarrarse entre los dos. Lo puedo decir de una manera concreta, Belmont se salió con la suya. Ganó, ¿no? Sí, y es más, Reyardo le ha hecho el favor a Belmont de darle el protagonismo que él quería. Si Reyardo creyó que era estratégico correrle al debate, porque lo ha hecho el día domingo, si correrle al debate le pareció estratégico, porque así se vio, ya, yo creo que ahora le ha dado esa posibilidad a Ricardo Belmont, primero, que le demuestre que él ha sido alcalde, porque sí ha sido alcalde, a diferencia de él, 2 veces. Segundo, es un hombre que conoce de medios y tiene un manejo político. Y tercero, él lideró durante una época el antifujimorismo. Recordemos, hagamos un poco de memoria. Sí. Si nosotros vemos cuál es el origen o la vena de Reyardo, es fujimorista. Entonces, va a venir de nuevo el tema del famoso anti. Y ¿sabes lo peor de todo? Es que quizás no escuchemos muchas propuestas porque no las tienen. Ambos. No, yo espero un tema irónico. Va a servir para portada, sí va a servir. Claro. Van a ustedes ver la sonrisa y la ironía con que habla. Alguito lo conozco a Ricardo Belmont. Es más que propuesta. Tiene mucha la chispa, la ironía. Es comunicador innato, pues. Claro. Es comunicador innato. Yo creo que ha entrado mal la jugada. Si Reyardo iba, por ejemplo, este domingo, le decía, señor Ricardo Belmont, ciñase usted al debate, hemos firmado un pacto ético, usted no lo reconoce, bueno, usted será un candidato, bueno, usted siempre fue un outsider, un antisistema. Pero acá se respetan las reglas. Lamentablemente Reyardo, te repito, pisó el palito y le ha hecho el favor a Belmont. Es verdad. Muchas gracias. Gracias a ti. José Tello, muy amable. Gracias por estar con nosotros. Señores, 12 del mediodía con 51 minutos. Hora de ver qué está pasando al interior del país.